En la segunda hora queremos revisar el libro de los nombres de Dios de Lester Summerall. Voy a compartir un par de cosas con ustedes. Si tienes tu libro contigo, ábrelo en la página 13. Página 13 en el libro Los nombres de Dios de Lester Summerall. A la mitad de la página dice: Dios explicó a Moisés que se le había aparecido previamente a Abraham, Isaac y a Jacob, y le dio a Moisés la tarea de regresar a Egipto y confrontar a Faraón mismo, demandando que suelte a sus israelitas. Y lo que dice es que yo ya he hablado con ellos y he hecho un pacto con ellos, y este es el Dios que yo soy. Entonces en la página dice: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces la palabra Yahweh hebrea es muy interesante. Dice, es un rompecabezas para muchos eruditos bíblicos. Y yo digo, es interesante, es la palabra, no es rompecabezas, es interesante. Ahora vayamos a la página 26. Página 26, hablamos acerca de los nombres de Dios todavía. El primer párrafo dice: dijo Dios a Moisés que Él era el Dios que siempre fue y que siempre será. Es el Dios eterno. Así se refiere cuando dice Yahvá o Javá. Es el verbo ser o existir en hebreo. Siempre será y siempre será. No importa lo que sucede en este mundo y aún en todo el universo, Dios continuará viviendo y reinando como Dios. Entonces lo vemos a Él viendo y representando a Moisés. ¿Quién era a Moisés? Página 34. Vayamos a la página 34. Si no tienes tu libro, escribe en tus notas las páginas. Página 34. En el segundo párrafo dice: Dios puede tratar de cambiar algo en tu vida. Puede decirte que dejes tu trabajo y que emprendas aquello que lo glorificará a Él. ¿Cuántos de ustedes dejaron su trabajo? Varios de ustedes. Muy bien. Te puede decir que dejes tu trabajo y emprendas aquello que lo glorificará. Él puede sanar una relación en tu familia. Él puede pedirte que rindas una enfermedad incurable para que Él la sane. Es una manera interesante de decirlo. Rinde una enfermedad incurable a Él para que Él te sane. Yo no quiero nunca mantener ninguna enfermedad. Yo no quiero tener la cautiva en mí. Yo la voy a rendir inmediatamente. Nunca la voy a dejar siquiera entrar. Lo que sea que te esté diciendo, tú puedes vacilar en obedecer porque quieres conocer más. Si Dios esperara hasta que le entendamos todo acerca de Él, nunca a nadie le serviría. La mente humana nunca ha podido entender a Dios totalmente, ni aún no lo entendemos hoy. Y tratamos y tratamos, pero somos seres finitos y Él no lo es. Él es un creador infinito y en nuestra mente es infinita. Él es infinito. No hay manera que podamos completamente entenderlo. Nos esforzamos para conocer más acerca de lo que Él nos ha llamado a hacer. Vayamos a la página 36. Estamos hablando acerca de Jehová Elohim. Esto corresponde en el número 4 en tu folleto. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias. Como cristianos entendemos que aquí está hablando en plural. Cuando dice hagamos al hombre, está hablando acerca de la Trinidad. Elohim, lo haremos a nuestra imagen. Entonces en la página 37 habla acerca de misericordia versus justicia. En este libro dice que hay algunos eruditos bíblicos en hebreo que tratan de aseverar que se considera misericordia versus justicia en los nombres Elohim y Yahweh. Pero es interesante saber, tú ve esas escrituras y ve como Yahvé dice: mi espíritu no siempre contenderá con el hombre, porque es carne, y sus días serán 120 años, y esto es todo. Y después de 120 años ya no van a ser más problema para mí, ya se van a ir. Es todo. Pero como Elohim dice: y Dios los bendijo y les dijo: multiplicad y llenad la tierra. Hay buenas analogías. Y dice como Yahvé, y la palabra del Señor vino y dijo: Él no te heredará, sino alguien que nacerá de ti va a ser el que te heredará. Y lo vemos aquí como misericordia y justicia. Dice 17:3 y 6. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: y te multiplicaré en gran manera y te haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Y dice, tú puedes ver
y luego dice en la siguiente página, este no es un buen argumento, pero si tú lo ves, es interesante saber la diferencia entre Yahvé y esta es la manera como van a ser las cosas. Y esto vas a hacer. Y Elohim es el que dice, fructificaos y multiplicaos, yo los voy a bendecir, yo los voy a hacer que se multipliquen. Y vemos aquí el carácter de Dios siendo revelado en estos nombres, misericordia y justicia. Ahora, vayamos, lo último que vamos a ver es página 40. Página 40, a mitad del segundo párrafo, dice, a menudo se refería a sí mismo como Jehová Elohim. Literalmente quiere decir el Señor es Dios. En la traducción tenemos simplemente el Señor Dios. Hay ejemplos del Antiguo Testamento. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Hemos visto este verso 3 veces este día. Aquí te doy una pauta. Jehová Elohim en el verso 4, el Señor Dios. Y dice, verso 21, capítulo 3, verso 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dice que al final, Moisés dijo con respecto a ti y a tus siervos, que tú no temes al Señor Dios. Y es aquí cuando está hablando a Faraón, yo sé que tú no temes al Yahvé Elohim, al Señor Dios. Entonces, tú puedes tomar esto del libro y de aquí ha salido algo de la enseñanza. Ahora, lee y adelántate un par de capítulos más adelante, porque yo voy a estar revisando cada semana. Yo voy a continuar la próxima semana revisando el libro en una manera sistemática y voy a tomar alguna de las cosas que tienen ahí y voy a añadir algo más. Entonces continuaremos en nuestra revelación del carácter de Dios cuando sabemos que Jehová es, y vamos a ver qué más es. Jehová no cambia, es lo último que hemos visto. Busca la restauración de la humanidad, Levítico 1 al 7. ¿Cómo restaura a la humanidad? Él ha hecho un plan para traer restauración a través del sistema sacrificial, pero también nos encontramos que hay gente que se aparta y no está viviendo con esto y está matando a mitad de nuestro pueblo y no es la mejor manera de hacerlo. Entonces envió a Jesús. Entonces nosotros sabemos que tenemos el mejor sacrificio. La letra G dice, Dios no se revelará a sí mismo en una actitud de incredulidad. Vayamos a Hebreos capítulo 4, verso 2. Hebreos capítulo 4, verso 2. Dios no se revelará a sí mismo en una actitud de incredulidad. No es la manera que ha diseñado, no es la manera que Él ha planeado, no contesta así tus oraciones y nunca ha contestado las oraciones de nadie. Si las personas no creen, no van a recibir. Es tan simple como eso. Hebreos 4.2 dice esto, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En otras palabras, lo que ellos oyeron no les hizo diferencia porque no lo creyeron. No tenían fe en la palabra que oyeron. Entonces Dios, cuando estaba respondiendo y cuando se estaba revelando como Jehová, ellos no respondieron y no respondieron en una actitud de incredulidad, en una actitud de ti o de la comunidad. Dios no va a responder a una iglesia que está caminando en incredulidad. Tú puedes ir a la segunda de Crónicas 7:14 todo el día. Si mi pueblo se arrepintiere y buscare mi rostro y orare, y orare, y orare, y orare. Pero podemos orar todo el día. Podemos hacerlo. Pero si nosotros tenemos fe y que lo que estamos orando va a acontecer, que al Dios a quien estamos orando va a responder nuestra oración, nunca vamos a ver la respuesta, porque lo que estamos haciendo somos de doble ánimo cada vez que hacemos. ¿Y qué dice acerca de la persona de doble ánimo? Que es inestable en todos sus caminos. Entonces, nunca va a ver las cosas que suceden, porque con su boca está haciendo peticiones a Dios, pero con su corazón no cree que va a suceder. Porque quizás con sus ojos nunca lo ha visto. La fe no tiene que ver con lo que ves ni oyes. Yo escuché el otro día decir aquí, en una de las clases aquí, creo que era Edwin Miranda, tú tienes que verlo antes que lo veas. Tú tienes que verlo antes que lo veas. Y es la manera como Dios se revela.
Él no se revela a sí mismo en una atmósfera de incredulidad. Entonces, es otra parte del carácter de Dios. Dios es un Dios de fe. Dios opera en fe y opera por fe en cada área de su revelación hacia ti. Viene por fe. Yo le digo a las personas, y cuando ministro a las personas, y ellos me dicen, yo no creo que el mundo evolucionó y toda esa historia loca de los monos. ¿Y sabes qué les digo yo a ellos? Toma más fe creer eso. Piensa en esto. Requiere más fe para creer que yo he evolucionado de un pez que creer que Dios Todopoderoso me ha creado. Seriamente, ¿no es el caso contigo? ¿No es más fácil creer para ti porque tú tomas? Porque ellos no tienen ninguna prueba de la evolución. No tienen ninguna prueba. Tienen algunos experimentos que han hecho, pero tienen una brecha monstruosa. Están hablando acerca del eslabón perdido. Hay 30.000 años de historia desde el último esqueleto que han reconocido y la humanidad que la conocemos. Necesita mucha fe. Esto es lo que yo le digo y esto te puede ayudar a ti. Lleva esto contigo. Así es como yo lo veo. Si yo creo en Dios y yo les hago la pregunta a las personas si ellos creen en vida después de la muerte, y les digo, mirámoslo así. Si tú no crees vida después de la muerte y tú mueres y hay una vida después de la muerte y tú no te has preparado de antemano, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a perder? Vas a perderlo todo. Pero sin embargo, si yo creo que hay una vida después de la muerte y vivo mi vida en acuerdo con las promesas y muero y no hay vida después de la muerte, ¿qué pierdo? Nada. Entonces, si tú haces las matemáticas, las probabilidades, y tú vas a las personas que hacen juegos de azar, ellos te van a decir, oh, tienes todas las de ganar. Te va a ir bien cuando lo vemos y dices, ¿puedo creer en eso? Tengo 50-50%. En mi caso, porque yo creo, tengo el 100% de chance que todo va a estar bien después que muera. Pero en tu caso, si tú mueres, tienes 50-50% de que las cosas realmente te vayan mal. Esto no le dices a los cristianos, no lo dices en tu iglesia, pero lo dices a las personas que no quieren saber nada de Cristo, que no son salvas, que no tienen deseo de conocer a Cristo. ¿Por qué? Puedes llegar con este mensaje a su corazón, pero no puedes llegar con un mensaje, oh, que Jehová es Elohim, el Señor, el pacto que Él ha creado con su hijo Abraham. Eso, nosotros no llegamos con ese mensaje a los que no son salvos. Es para que nos edifiquemos, para nos eduquemos, para que crezcamos como cristianos. Nosotros tenemos personas en cada estado en la iglesia. Hay gente que no puede subir a la plataforma porque ya son viejitos, o otros que son pequeños y no han aprendido a caminar. Y es todo un rango de personas en la iglesia. Y también hay todo un rango de personas espiritualmente. El otro día dio el testimonio el domingo en la mañana, yo soy un bebé en Cristo. Y tenía 3 días de nacido de nuevo. Y estoy aprendiendo. Si tú mantienes esa actitud a lo largo de tu caminar con Cristo, entonces vas a ir y vas a alcanzar grandes distancias con el Señor de madurez. Entonces, Dios se revela. Vamos a repasar. Jehová es santo, en inciso A. Letra B, ama la justicia y aborrece la maldad. Letra C, se angustia por su pueblo. Hemos visto eso con nuestras propias familias. Letra D, desea ser su pueblo santo y justo con su propia justicia y santidad. Y Jesús es el cumplimiento de la profecía. E, no cambia, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. Letra F, busca la restauración de la humanidad. Él trató algo inicialmente y las personas no pudieron resistirlo y envió a Jesús. Entonces busca la restauración de la humanidad y tiene un plan perfecto para la humanidad. Y G, Él no se revelará a sí mismo en una actitud de incredulidad. Si las personas no creen, nunca van a ver a Dios. Nunca van a ver la revelación ni la naturaleza de Dios ni el carácter de Dios. Vayamos al número 6. En la parte trasera de la página, Yahvé en el Antiguo Testamento es Yeshua en el Nuevo Testamento. Yeshua es la combinación del nombre de Yahvé y Joshua. Vemos todas estas Y y las hemos convertido en Jotas. Entonces cuando vemos Yahweh, llamamos Jehová, y Yeshua lo llamamos Josué,
Y Jesús es otra palabra que es la combinación de Yahweh y Yeshua. Yahweh es el nombre de Dios. Yeshua es salvar o salvar. Shua quiere decir el término hebreo redimir o salvar. Shua. Y cuando pones el ye al frente, es la forma del verbo de la palabra Shua. Entonces, si es yod en frente de la palabra, no estamos estudiando todo el hebreo aquí y vamos a ver. Pero si ustedes quieren aprender más acerca del hebreo, tenemos clases que ven acerca del hebreo aquí en la escuela dominical, que no lo enseñan todo. Si ustedes quieren aprender más de hebreo, pueden ir a la universidad. Ahí es un curso muy interesante. Uno de los profesores es la doctora Lanol Mullicam. Su idioma hebreo es el idioma nativo de ella porque sus papás eran misioneros allá en Jerusalén. Si ustedes tienen la oportunidad, la Universidad de Oral Roberts, puedes tomar una clase ahí. Pero el nombre Yahshua es Dios el Salvador, Dios el Redentor, Dios el que salva. Entonces Yeshua, nosotros tomamos esa combinación y la palabra que tenemos es Jesús. De ahí viene Jesús el Señor nuestro Salvador. Entonces vayamos a Juan capítulo 8, versos 56, 57 y 58. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Jesús está hablando aquí. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, hemos hecho un estudio de Juan en otra de las clases el año pasado y era algo poderoso. Jesús siempre los desafiaba y los confrontaba y les decía en su misma cara, este soy yo. Ellos escuchaban y no entendían, veían y no percibían, no entendían que Él era el cumplimiento de la profecía. ¿Y qué hicieron? Levantaron piedras para apedrearlo y lo sacaron del templo. Vayamos en el capítulo 54. Respondió Jesús, Yeshua respondió. Aquí el término que se usa es Yeshua. En el verso 54, Jesús respondió, Yeshua, el Dios nuestro Redentor respondió, Yahweh nuestro Redentor, el Padre, el aquel que estaba desde el principio, el que era y que es y que ha de venir. Él estaba hablando, él estaba respondiendo. Vayamos a Zacarías capítulo 12, verso 10. Zacarías 12, 10. Zacarías, son dos libros atrás de Mateo. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 12, verso 10. Aquí estamos hablando acerca de la profecía de Jesús que iba a venir. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por como quien se aflige por el primogénito. Entonces vemos aquí a Jesús en el Antiguo Testamento, lo vemos revelado, y mientras lo vemos revelado, vemos la profecía de Jesús, y lo vemos revelado en el Nuevo Testamento, y lo vemos traspasado, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito, y era María afligiéndose por su hijo, y luego vemos el gozo, y también tenemos en el Antiguo Testamento la profecía, cómo iba a regresar. Vamos a ver eso más un momento. Vayamos a Juan capítulo 1, versos 1 al 3. Tú debes conocer esta escritura. Quizás la has memorizado a través de los años. Juan capítulo 1, verso 1 al 3.
Y voy a leerles con los nombres que están escritos cuando se habla de Dios. En mi Biblia no tiene Dios en mayúsculas, pero la traducción que estoy viendo habla y dice Yahvé en lugar de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Yahweh, y el verbo era Yahweh. Este era en el principio con Yahweh, hablando acerca de Jesús, hablando de la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos que Él existía desde el mero comienzo. No es un ser creado. Él existía con su Padre desde el comienzo. Y cuando nosotros tratamos de entender la Trinidad, yo tenía un profesor en la universidad que decía, esta era su introducción, decía, lo que vamos a aprender en esta clase, el día exacto del arrebatamiento y todo el misterio de la Trinidad, vamos a explicarlo hoy día. Y todos se reían, por supuesto, porque sabíamos que estaba bromeando y que eso no iba a suceder. Pero nosotros no podemos comprender enteramente, pero podemos ver por su palabra que dice que Cristo estaba desde el principio. La palabra estaba con Yahweh desde el principio, y por eso nosotros vemos y decimos, sí, Señor, muéstranos más acerca de cómo Jesús se revela aquí. Entonces veamos el número 7, vamos a ver revelaciones de Jesús. Esta es la parte inspiracional. Mientras yo la preparaba, yo estaba diciendo, Señor, esto es poderoso, esto cambia la vida, esto es algo que si nosotros entendemos y vemos esto, vemos a Dios como quien verdaderamente es. No lo vemos a Dios como alguien que dice, tienes que orar 1 hora al día, tienes que leer la Biblia, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir al instituto bíblico. No lo vemos de esa manera simplemente. Y sabemos que todas estas cosas son necesarias para poder crecer espiritualmente, y porque la palabra también nos dice que tenemos que congregarnos y tenemos que estar en la palabra, porque si nos ponemos más la palabra, vamos a tener relación. ¿Cómo vas a poder tener relación con alguien con el cual no hablas? ¿Cómo vas a edificar tu relación con alguien que no pasas tiempo? Pero vemos a Dios que es más que eso cuando vayamos a la siguiente parte. Esta última parte va a tomar algunos minutos. Es algo muy emocionante. Jesús es el gran yo soy. Y Él se referencia en la Biblia en muchas veces, y en cada vez Él declara que Él reveló más del carácter divino de Dios. Dice, yo soy, y Él terminó. Él reveló más del carácter de Dios. Entonces nosotros estudiamos del carácter de Dios, de quién es Jehová. Ahora veamos qué dice Jesús acerca de Él. Vayamos al Nuevo Testamento. Yo soy el pan de vida. Vamos a Juan 6, 35 al 48. Ahora, cuando tú lo ves, y Jesús respondió, mira ese término Yeshua ahí, Dios mi Redentor, Dios mi Salvador dijo. Y eso va a significar algo distinto para ti, y va a ser más significativo para ti que solo Jesús dijo. Mi imagen es de Jesús, que Jesús era el Salvador, murió y resucitó y derramó su sangre para que yo tenga vida eterna, para que yo pueda ser salvo. Pero cuando yo digo Jesús, Dios mi Salvador, y veo ese nombre de Dios como el Dios del Padre, y lo veo en la carne, significa, abre muchas otras puertas. Yo digo, oh, wow, Dios se ha revelado así a Abraham, a Isaac. Aquí está llamándose el Dios mi Redentor en la carne. ¿Cómo es esto posible? No podemos entender completamente. Le pedimos a Dios revelación. Señor, danos sabiduría para que entendamos. Una de las iglesias dice, en todo lo que ganes, adquiere entendimiento. Esa es la motivación de esa iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos a Jesús como Yeshua, Yahvé Shua, el nuestro Redentor, Dios nuestro Redentor, Dios nuestro Salvador. Y se va a extender nuestro entendimiento, que es simplemente el Hijo de José y María, que murió por nuestros pecados. Cuando tú pones esto en perspectiva, todo va a cambiar. Vayamos a Juan 6:35. Yeshua les dijo, Dios mi Salvador, tu Salvador. Él les declaró, yo les dijo, no es Moisés. Verso 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Yeshua, mi Redentor, el mismo Dios que yo lo veo en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que estuvo al principio del tiempo, dice, yo soy el pan de vida. Entonces, cuando yo enseñé el Evangelio de Juan, yo les dije, yo quiero que piensen esto en un momento. Si alguien viene hoy día y dice, y te dice a ti, yo soy el Dios, yo soy el pan de vida, y aquel que viene a mí nunca tendrá hambre, ¿lo sacarías de aquí? Sí. Agarrarías una mesa o una silla y le lanzas algo y lo tratarías de matar. Eres un blasfemo. Y eso es lo que pasó en los tiempos de los judíos. Piensa en esto. No sería difícil. Sería difícil de recibir. Pero tú sabes, entonces, cuando nosotros vemos a los judíos que trataron de apedrearlo, decimos, no, yo no puedo creer, tú hubieras hecho lo mismo. Si no tuvieras revelación y sabías que todas estas profecías estaban escritas de ellos. ¿Cuántos analizaron las profecías en ese tiempo? La gente en el templo lo conocía y sabía. Su madre sabía, ella tenía una revelación divina, sus discípulos lo conocían. Pero ¿cuántas otras personas lo conocían? Porque lo habían visto en las escrituras. No muchas. Entonces cuando él dice, yo soy el pan de vida, yo digo, la gente lo miran. Y es como si yo dijera eso, ustedes me mirarían, y usted diría, le voy a avisar al pastor. Y aquí me despedirían del trabajo. Entonces cuando dice, yo soy el pan de vida, una de las cosas que quiero que veamos en el verso 48, la segunda parte, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernadores o de los fariseos? Verso 49, mas esta gente no sabe la ley, maldita es. La incredulidad de los líderes judíos no podían recibir. ¿Y tú sabes qué? Al mirar atrás, si eso hubiera sucedido hoy, en los 90s o en el nuevo milenio, si eso hubiera sucedido hoy, yo miraría y diría, Señor, me vas a tener que mostrar eso. Y lo tienes que hacer muy claramente. Lo quiero ver en blanco y negro. Porque si alguien viene, muchas personas venían y decían que eran Cristo. Y decíamos, no, están chiflados. Sí, sí. Oh, así que eres el Mesías. Oh, pero si tú me puedes mostrar en la Escritura y yo puedo tener una confirmación del Espíritu Santo, es lo que tenemos ahora que ellos no tenían. Tenemos al Espíritu Santo guiándonos y guiándonos a toda verdad. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Entonces, mientras vemos esto, vemos que Jesús es el pan de vida. He puesto una palabra ahí, sustentador, en su carácter. Él nos sustenta a aquellos que le seguimos. Una revelación del carácter de Dios para nosotros es que Dios es el Dios sustentador, el Dios que te provee a ti en todas las áreas. Hemos hablado en un sustento diario en tu espíritu, en todas las otras áreas. Él hace las provisiones y dice, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Y mientras nosotros vamos desde el principio de Juan y mientras acabamos de Juan, las cosas se ponen más tensas. Él dice muchas cosas y vemos esto como la revelación de su carácter y es algo maravilloso para nosotros. Y nosotros estamos viendo esto después de 2000 años. No lo estamos viendo en ese tiempo. Entonces estamos viendo después de 2000 años y tenemos revelación y entendimiento y decimos, Señor, vamos a aceptar esto, vamos a recibir. En Juan 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, Yeshua, en este caso otra vez, es Dios nuestro Redentor, cuando habló les dijo, yo soy la luz del mundo. ¿No es difícil de imaginarse para nosotros? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, yo soy el mismo Dios y tengo algo para ti. Estoy hablando desde la autoridad de Yahweh como el Redentor en la carne, diciéndole a las personas quién era. Era como hablar a las paredes. Nosotros no lo entendemos, no estamos tratando de entender. Pero lo que quiero que tú veas es la revelación de su carácter. Él es el revelador de la verdad. Él es la luz del mundo. Él trae luz a las tinieblas. En una habitación como esta, si yo traigo aquí, en este momento hay oscuridad aquí. Tengo mis dedos bien cerrados. Mira esto. Mira esto.
¿Te ha hecho algo esas tinieblas? ¿Has visto las tinieblas ahí? Se fueron. Sin embargo, si este salón estaría oscuro y saco un encendedor de mi bolsillo, ¿cuántos de ustedes la verían, la luz? Cada persona aquí la vería. ¿Tú ves la analogía que te estoy tratando de traer? Cuando Jesús, que Él vino a traer luz, la luz puede afectar mucho más que las tinieblas. Las tinieblas no pueden afectar a la luz. Aquí está oscuro dentro de mis manos. Está oscuro, sí, está oscuro. Pero cuando yo abro, te voy a mostrar las tinieblas, no tiene ningún efecto para ti, ninguno. Entonces piensa en eso. Él dice que es la luz del mundo, es el revelador de la verdad. Cuando viene la luz, las tinieblas se tienen que desaparecer, no tienen chance. Y en un lugar, cuando la verdad es proclamada, las tinieblas no pueden quedarse. El efecto es mínimo, así como lo puedes ver. Mientras nosotros vemos, Él es el revelador de la verdad. En C dice, yo soy la puerta. Juan 10, el libro de Juan está lleno de quién es Jesús, de la revelación de Dios y el carácter de Dios. Yo soy la puerta. Y esto para mí es tremendo. En Juan capítulo 10, versos 7 al 9. Empiezo a pensar en el pastor. En mi mente es alguien que cuida a las ovejas y se va a casa a ver televisión y tiene tiempo con su familia y alguien le paga por hacer ese trabajo. Pero eso está equivocado. Los pastores son dueños de las ovejas y son responsables de ellas 24 horas al día. Algunos de ustedes han trabajado en alguna granja y yo sabía que había un par de granjeros aquí. Gracias a Dios, y yo nunca tuve que trabajar en una granja porque ellos tienen que ordeñar 2 veces cada día, 7 días a la semana. Es como lanzar periódicos. ¿Algunos de ustedes han trabajado lanzando periódicos? Nunca hay un descanso. Nunca hay un descanso. El pastor es de la misma manera. Nunca dejaba al rebaño. Entonces, mientras tú ves al pastor aquí, y tienes que entender desde esta perspectiva, el pastor está constantemente ahí con su rebaño. Como padre, yo estoy constantemente, soy responsable de mis hijos y los tengo en mi mente, los tengo en mis pensamientos todo el tiempo y los veo y digo, yo sé dónde están, yo sé que están con su mamá, yo sé que están acá o allá y sé dónde están todo el tiempo. Y cuando estoy en casa en la noche, yo sé que están en casa y cuando me voy a dormir, yo confío en ellos. Y mis padres no sabían dónde estábamos cuando ellos iban a dormir porque ellos no sabían, pero las mamás siempre saben. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Yo era el segundo de 6 hijos, pero cuando llegamos al 5.º varón, mi hermano menor estaba enojado con nosotros los mayores. Ustedes lo han arruinado todo, yo no puedo hacer nada sin que la mamá sepa. Y le dije, no, escucha una cosa. No, ese no es el asunto. La mamá sabía siempre desde el primer día porque el Espíritu Santo la despertaba y decía, llama a este teléfono. Y la mamá llamaba a ese teléfono y ahí estaban sus hijos y tenían que estar en cama en casa. Entonces no era una circunstancia, siempre sucedía. No importa cuántas veces queríamos despistarla, mamá estaba siempre. Como pastor y como padre, yo soy responsable de mis hijos todo el tiempo. Y mis hijos cuando vienen de noche a la casa, si yo no trabajaría y no haría dinero y no compraría los alimentos y traería a mi casa, mi hijo no calzaría 45 como calza ahora. Quizás le he dado mucho alimento más bien, pero él estaría muerto si yo no hubiera traído los alimentos para alimentarlo, si no lo hubiera alimentado cuando era pequeño. Entonces, nosotros vemos al pastor, dice, yo soy la puerta. Juan 10, 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirle, Yeshua, el Dios nuestro Redentor, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y los salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando está hablando acerca de las ovejas, está hablando acerca de nosotros, está hablando acerca de nosotros. Dios le ha dado responsabilidad de nosotros. Cada persona que ha invocado su nombre para recibirlo como Salvador. Y dice, Él es la puerta, Él es el que abre el camino. Y yo lo veo.
¿cómo yo voy a entrar en el reino de Dios? Si yo veo el reino de Dios como una ciudad amurallada y las paredes son tan altas que no hay manera de treparlas, y es tan duro el piso que no lo puedes cavar, y las paredes son tan espesas que no las puedes derribar, entonces, ¿cómo puede un pecador entrar en el reino de Dios? ¿Cómo es posible? El único camino que puede venir a Dios, y así Dios lo ha establecido, es a través de Jesucristo, es a través de Yeshua, nuestro Redentor. El único lugar, el único camino. Y cuando yo veo esto digo, es el que hace el camino, es el que hace el camino. Hemos escuchado esa canción donde parece que no hay manera, Él hace camino. Es una declaración verdadera. Dios hace un camino donde parece que no hay camino. A través de la historia parecía que no había manera para que las personas entren en pacto con Dios, en una relación con Dios, porque las reglas eran tan fuertes y las restricciones eran tan estrictas y nadie podía venir al pacto porque no podían cumplir todas las condiciones de la ley. Él ha hecho un camino, y el camino que Él ha hecho era por medio de la revelación de Jehová, Yeshua, Jesucristo. Él es la puerta. La siguiente es: yo soy el buen pastor, Juan 10, 11 al 14. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien aquí yo recibí la revelación ayer, el asalariado no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque no es asalariado y no le importan las ovejas. En tu ministerio y en tu tiempo, si eres llamado a la iglesia y si eres llamado como pastor, cuando vienen los tiempos difíciles, no es el tiempo de escaparse. Si tú lo haces, tú estás respondiendo el llamado del asalariado. No estás respondiendo el llamado del pastor al cual Dios te ha llamado. Muchas veces vemos situaciones, nunca he estado involucrada en ninguna de ellas, en las iglesias que yo estaba pastoreando, las personas se escapaban, pero nunca se escaparon. Pero nunca, he visto en tiempos que hay persecución sobre la iglesia, que los pastores se van. Ellos están respondiendo el llamado del asalariado, no del pastor, porque Dios los ha llamado a pastorear. Entonces, cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, es el propietario y el protector. Esa es una gran revelación para mí. Él también nos protege. Podemos contratar guardaespaldas, no podemos contratar padres. Piensa en eso. No puedes contratar a ciertas personas. Tú no puedes contratar a padres, pero Dios, nuestro Padre, Yeshua, en este caso, Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, le pertenecemos y nos protege. Cuando venimos a su pacto y venimos a relación, tenemos la garantía que somos completamente parte del cuerpo y estamos protegidos. Y es cuando las personas dicen, Dios trae estas cosas, Él ha tratado de enseñarme una lección con este accidente. Dios es mi protector, Él es mi propietario, Él es mi pastor. Y el pastor agarraría y diría, oh, ven, lobo, esta oveja no está obedeciéndome, ¿por qué no la muerdes 3 veces en la espalda? No, yo no pienso, es ridículo. ¿Cuántos de ustedes piensan que eso es ridículo? No contrataríamos a un lobo para que enseñe a nuestras ovejas, pero le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a Dios. Y yo te he dicho, vas a escuchar esto mucho de mí, y lo vas a escucharlo por 8 semanas, o 10, 20 semanas, 8 semanas lo vas a escuchar. Pero Dios es el que nos posee y nos provee y protege. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25 al 26. Jesús está aquí hablando, diciéndoles quién es y lo que es. Y la gente se enojaba y otros estaban agradados. En toda la historia de toda la humanidad hay gente que está más agradada de Jesús. Tenemos pecadores aquí, pero que no están tratando de matarlo. Estas personas estaban totalmente enojadas. Y definitivamente son una minoría en la historia de la humanidad. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Y les dice, le dijo Yeshua, Dios a nuestro Redentor, Yahweh nuestro Redentor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él está diciendo, tú lo crees, porque ella es como una vaca que está en una nueva puerta y lo está diciendo. Y yo no conozco mucho de vacas, pero si les pones unos pequeños pretiles de puerta, no los saltan. Y para mí esto ha sido siempre asombroso. Un salto ya podían pasarlo, es algo tonto. Pero ven estos pequeños impedimentos. Pero esto les dice a las personas, yo soy la resurrección, el camino y la vida. En otras palabras, yo tengo autoridad y tengo poder sobre la muerte. La muerte no puede pararse donde Jesús viene. Jesús, Yeshua, Yahvé, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces no tiene ninguna autoridad. Entonces cuando vemos, es más poderoso que la muerte. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Empieza a continuar con la revelación de su carácter. ¿Quién es? Juan 14:6. Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ya nos ha dicho que Él es la puerta. Y ahora nos dice otra vez que no puedes ir allá a no ser que vengas por mí. No puedes pasar, no puedes ir por debajo, por al lado. Yo cantaba cuando estaba en la escuela dominical, por abajo ni por un lado. Entonces tú tienes que ir por la puerta. Entonces Jesús les dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, una de las cosas que quiero compartir con ustedes es la verdad de Dios y de quién es Jesucristo. Él es la verdad a pesar de tus circunstancias. Ahora, esto va a ser algo. No me lances piedras, pero tú sabes, esto es verdad a pesar de tu predicador favorito o lo que pasó. O tu predicador más respetado en tu vida. Dios ha hecho esto a mí y me ha puesto en este lugar. No dice eso la palabra. No importa cuáles son las circunstancias alrededor de tu vida o en la vida de otras personas. Nosotros no predicamos basados en nuestra experiencia, predicamos basados en la verdad. Tenemos que creer la verdad de su palabra. Él es la verdad. A pesar de las circunstancias, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros sabemos que es el camino. Eso ya establecido. Sabemos que es la verdad porque la verdad es su palabra y Él es la vida. Nosotros tenemos eternidad que vamos a compartir con Él y podemos caminar en esa vida ahora. Amén. Ustedes van a tomar clases en el instituto que te van a hablar acerca de la vida abundante. Grandes maestros van a venir, te van a enseñar sobre eso. Jesús vino para darnos vida abundante. Él murió para que tengamos la vida abundante. Es verdad a pesar de lo que le ha pasado a tu vecino. Es verdad a pesar de lo que le ha pasado a tu abuela. Si tú encuentras a alguien que tenga alguna razón de no creer la verdad, mi abuela era una santa. Esa mujer era santa. Yo te digo que hemos venido de un ambiente legalista. Ella era justa. Ella murió a los 54 años de cáncer. Pero tú sabes qué? Yo soy el Dios, tu sanador. Es verdad para Mark Morgan. A pesar de que mi abuela murió a los 54. Es verdad para mí tan real y es como lo es. Y yo me aparté de Dios por esa causa. Pero yo aprendí desde entonces. No importa acerca de tus circunstancias o el testimonio de alguien. No importa. La verdad es que Él es el Dios que me sana. Él se llevó mis enfermedades. Cuando yo lo veo en la Escritura y dice que le trajeron enfermos y Él sanó a todos. No sanó solo a uno o dos, Él los sanó a todos. Entonces, es verdad a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier circunstancia. Nadie que te cambie de opinión, que sus circunstancias son verdad en contra de la palabra de Dios. Nunca dejes que eso te pase. Nunca dejes que tus circunstancias te digan. Yo voy a compartir una circunstancia. Dios me llamó aquí a Tulsa para ir a la universidad, para ser pastor, aquí a la Universidad de Oral Roberts. Cuando llegué a Tulsa, no tenía trabajo. En una semana conseguí un trabajo y este trabajo era perfecto. Este trabajo, yo voy a estar en la mañana en la universidad, iba a trabajar en la tarde y ellos me dijo que yo podía tomar 4 horas de estudio y me iban a pagar. Era perfecto todo esto. El día que la universidad empezó, ellos me despidieron. Hay una circunstancia ahí, ¿ah?
Señor, no es obviamente tu voluntad para que yo esté aquí, porque tú no harías una cosa semejante. Entonces, una semana antes que esto pase, la transmisión de mi automóvil se arruinó y no tenía dinero para arreglarla. Entonces, ¿cómo iba a ir de aquí para allá? Entonces empecé a pensar y decir, Señor, oh, he escuchado mal la voz de Dios. Una semana después, una iglesia me llamó y ella me estaba ofreciendo una posición de líder de alabanza y me iban a pagar mucho dinero. Y me ofrecieron el trabajo. Y en ese momento las luces se encendieron y las campanas empezaron a sonar. Y yo dije, gloria, gloria a Dios. Yo sabía que el diablo quería sacarme de Tulsa. Si no puede sacarme al despedirme, ponía la zanahoria enfrente de mí para que yo la siga. Entonces yo sabía. Y las circunstancias estaban a lo largo. El Señor no ha hablado esto. El Señor no me habló. Mi familia va a tener que morir de hambre 3 meses. Pero yo sé que esto es lo que el Señor me ha llamado a hacer. Entonces tenemos que entender que la verdad es la verdad, es la verdad, a pesar de lo que pasamos, a pesar de las circunstancias que tú pasas en la vida. Yo soy, Juan 15, yo soy la vid verdadera. No voy a leer toda la sección, habla acerca de la vid y las ramas. Él es la vid verdadera. ¿Qué le da la vida a las ramas? Y no es un canal de todos los nutrientes para que la rama o el pámpano se pueda nutrir. Amén. La vid es la que le da la vida y nosotros vemos aquí, Él es la vid verdadera. Y una vez que nosotros estamos injertados, Él dice que nos ha injertado. Nosotros no hemos nacido normalmente, no somos judíos, pero somos injertados a través de Jesucristo. Cada persona que viene y dice, Señor, yo te acepto y yo te pido que entres en mi corazón, ellos son injertados y tienen esa vida. El último que vamos a ver es Juan 18, verso 5. Y yo quiero compartir esto con ustedes porque esta era la gota que colmó el vaso. Y los judíos ya tuvieron suficiente. Juan 18, verso 5. Miremos el verso 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Yo soy, les dijo. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. En este momento, ya estaba todo establecido. Jesús sabía que él iba a pasar. Él oró y se entregó a Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía qué tenía que hacer y él sabía cómo iba a suceder. Y en este momento, él dijo, yo soy él. Él es el último sacrificio por nuestro pecado. Yeshua, Yahweh, el nombre propio de Dios, nuestro Redentor, dijo, yo soy a quien ustedes buscan para matar. Y murió en la cruz por todos nosotros. Yo soy. Dice, Él es el Dios eterno que existió. Porque cuando le preguntaron a Yeshua, le preguntaron al Dios eterno, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y Él dijo, sí, yo soy aquel que van a sacrificar. Yo voy a hacer una investigación para ver cuándo va a ser el examen de medio turno. Y tenemos 2 semanas. Si es la siguiente semana, no se preocupen. No se preocupen. Yo voy a ver la manera de que sea algo sencillo, tan fácil, y vas a tener tus notas abiertas para contestar el examen. Pero si es la siguiente semana, no va a ser tan fácil. Entonces yo sé, Señor, van a orar que sea la siguiente semana. Entonces Dios los bendiga a todos ustedes. Tengan una gran semana. Entienden que el carácter de Dios es revelado a través de sus nombres. Y Él quiere que tú, y quiere que lo digas a otra persona. Y Dios es un Dios bueno. Dios es un buen Dios.